En este caso vamos a hablar, conectarnos con don David Mujica, quien es especialista en temas de transporte público y que nos comenta. Lima, sus arterias principales, calles, avenidas, en estos momentos, muchas de ellas cerradas por obras públicas, ejecución de obras públicas. ¿Cuánto afecta esto al transporte público? Y de otro lado, la infraestructura vial que Lima tiene actualmente. ¿Es suficiente para atender la demanda de usuarios de las vías públicas y privadas que existen solamente en Lima metropolitana? Don David Mujica, muy buenos días y muchas gracias por su participación. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Creo que me logran escuchar bien. Sí, claro que sí. Perfecto. Cuéntenos, Lima hoy día amaneció con una llovizna sorpresiva y ha hecho la vida a cuadritos a los usuarios del transporte público y privado. Lima tiene una infraestructura vial adecuada. A ver, hay que entender algo. Lima, y la respuesta es categórica, clara y contundente. Lima no tiene vías adecuadas para el transporte público. Comencemos por el transporte público, ojo. Mientras que en las ciudades más avanzadas de todo el mundo, ojo, se crean vías, desvíos, pasos a desnivel, pensando en el transporte público, Lima, Callao, creo que, y Perú entero, considero que son una de las pocas ciudades que siguen pensando en el transporte privado antes que en el transporte público. Ojo, ¿ah? Si tú te das cuenta, todos los bypass, todos los desvíos están pensados en el transporte privado. Entonces, la pregunta es, ¿queremos un transporte público de calidad? Sí, pero necesitamos que también la autoridad, ojo, le dé al transportista días más y hasta le puede dar días agregadas. ¿Por qué? Porque no resulta lógico que si tú tomas el transporte público te demores 3 horas, 4 horas en el tránsito que es insoportable. Ojo, y ese tránsito no lo genera, y hay una estadística ya por el año 2010, me parece, que no se ha vuelto a hacer otra, que el parque automotor del transporte público es el 15% de todo el parque automotor de Lima y Callao. Fíjate, 15%. Y tú no puedes entender que el 15% sea el que genera el caos vehicular. No. Lo que genera el caos vehicular es el transporte privado, interprovincial, carga, container, o sea, todo eso genera el caos vehicular que tú ves en las calles. Entonces, lo que tiene que hacer Lima, Callao, las autoridades, es pensar en vías segregadas o en vías para el transporte público, porque es la única forma como tú le puedes después exigir al transportista, oye, dame esta calidad de transporte. Oiga, el transportista voltea y dice, pero ¿qué me estás dando tú? Autoridad, ¿qué me estás dando? Que si no tengo ni siquiera paraderos en las esquinas. Ojo, Lima y Callao no tiene paraderos donde debe tenerlos. Entonces, claro, por eso es que tú al transportista, el pasajero mal acostumbrado, le dice al transportista, baja en la esquina, en el muelle, segundo rompemuelle, techo alto, techo bajo, casa color azul. Y el transportista tiene que estar adivinando dónde dejar al pasajero, porque no hay paraderos establecidos por la misma, en este caso, autoridad. Entonces, Don David, creo que es un primer problema que hay que evaluar de manera clara, ¿no? don David, en esto lo que usted nos está explicando, la reforma del transporte público, una demanda social, ¿eh?, para Lima, para los usuarios del transporte público. Las autoridades municipales, específicamente Lima Metropolitana, pareciera que ha renunciado a ordenar el transporte público. A ver, acuérdate que cuando se da la ley 30.900 que crea la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, ATU. se le quitan las competencias a Callao y se le quitan las competencias a lo que es Lima. O
sea, ya Lima y Callao no administran el transporte público. Perfecto. Quienes lo administran es en este caso ATU. Y la ATU, lamentablemente, poco o nada está, diríamos, haciendo para mejorar esta situación. Pero ojo, tú dijiste algo que es bien interesante. Dijiste, cada vez hay más vías rotas, reparaciones, etcétera, etcétera, y que genera un problema al transporte público. Sí, pero no solamente le genere el problema de los desvíos, le genera que muchas veces estas autoridades locales o provinciales no coordinan con la ATU para bueno, romper vías, reparar vías, etcétera, etcétera. Y el transportista público que debe cumplir una ruta establecida tiene que desviarse. Pero en la esquina más allá, 2 esquinas más allá, encuentras a los inspectores de la ATU poniéndole papeleta. Oiga, pero me han desviado. No, a mí nadie me ha informado que tú tienes que desviar. Mira la falta de coordinación que hay de toda esta cuestión. Entonces, esa llamada reforma del transporte a la que tú dices que comenzó mal Susana Villarán, que fue, creo que uno de los gobiernos municipales más nefastos que ha tenido todo Lima. Realmente yo no creo que haya un gobierno peor que ese gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios se han mantenido en el transporte público y hasta los han premiado. Caso de la señora María Jara, que estuvo muchísimos años metida en el transporte y sigue metida de una u otra forma. Entonces, estos funcionarios que debieron ser erradicados del planeta, como el señor Pereda, un venezolano, ¿no?, que también siguen metidos en el transporte, que debieron ser pero erradicados, siguen como, diríamos, gurús del transporte. Pero no han funcionado. Fíjate tú, esta reforma no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Por falta de decisión política. Si tú le pides al transportista una real reforma, que muchos han hecho, muchos han comprado buses nuevos, terminales nuevos, han hipotecado lo que han podido para comprar buses que al momento no lo pueden pagar. Ellos se han empeñado en mantenerse en el sector. Pero yo me pregunto, ¿qué les da la autoridad? Papeletas, multas, sanciones, inspectores en cada esquina, no hay paraderos, no reparan vías, o si reparan vías, no se informa, no hay vías segregadas. ¿Qué le da la autoridad transportista? Nada. Problemas. Exactamente. Y lo que se le pidió a la autoridad, fíjate, fue siquiera darles estabilidad jurídica con una autorización que la norma nacional dice que son 10 años. Fue lo menos que se le pidió, pero ni siquiera eso le han dado. Ahora la autoridad dice, no, hay una ley, la ley 31596, que dice que le puedo dar 5 años. Así que le voy a dar 5 años. Oiga usted, mire usted, 5 años no alcanza para pagar un bus. Por lo menos un bus nuevo se paga en 7 años, 8. O sea, cuando menos tienen que darle 10, pero no le están dando eso. Sino que ya, en este caso la autoridad, yo siento que ha comenzado a hacer un show business con los transportistas, dándose la mano, dándole cartoncitos que no son credenciales, que no son autorizaciones, para decir estoy haciendo algo. Pero lamentablemente yo no veo decisión política para decirle al transportista, oye, yo soy tu autoridad, toma paraderos, toma vías segregadas, o toma mejores vías, toma esto, ¿no? O te doy mínimo estabilidad jurídica, toma 10 años, ahora sí te voy a pedir. Dame GPS, dame pago sin contacto, dame buses nuevos, ahora sí te puedo pedir. Don David, quiero resumir esta conversación que tenemos, esta explicación que usted nos está dando, que actualmente la ATU es la que administra el transporte público, regula el transporte público. Pues resulta que el ATU está como piloto de ping-pong, zarandeada por las autoridades para todo efecto. Cuando hacen vías nuevas, reparan vías, quien menos participa es quien administra el transporte público. Es decir, dejan en un limbo a los propios transportistas, quienes sufren el efecto de esta descoordinación, de este ninguneo a quien tiene la responsabilidad de ordenar el transporte público. ¿Eso es así?
Mira, yo creo que es al revés. Yo creo que la autoridad, en este caso, ATU es la que no tiene la suficiente capacidad, diríamos, funcionarios capaces que sean capaces de coordinar. No se trata, claro, lógicamente, tú ves un gobierno local que necesita reparar una vía, etcétera, etcétera. Definitivamente, la ATU tiene que hacer sinergias con los gobiernos locales y no lo está haciendo. Hasta con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la Municipalidad Provincial del Callao, con Ventanilla. Mira, Ventanilla es un foco en donde hay transporte público, muchísimo transporte público, y nadie lo está mirando. Parece que es el lugar más olvidado. No es así. Nuestros hermanos de Ventanilla merecen un transporte público digno, de calidad, pero la autoridad tiene que poner ojo allí también, coordinar, hacer sinergias. Yo lo que creo, y esto no es lo que creo, casi estoy convencido, porque más que decir yo creo, es yo considero que lamentablemente la ATU está viviendo una burbuja y ellos quieren administrar el transporte público desde su burbuja, ¿ok? Ellos quieren, ya, yo hoy día diseño la ciudad así, mañana la diseño así, ahora quiero cortar, yo quiero ampliar, y todos tienen que bailar a mi son, cuando no es así. La ATU muchas veces va a tener que bailar al son de los gobiernos provinciales o locales que tienen que también hacer inversión en sus propios distritos, en sus propias provincias, pero no lo está haciendo. Entonces, ahí falta sinergia, coordinación, capacidad, empatía. Faltan muchísimas cosas que lamentablemente la ATU en estos 5 años que ya tiene de vida no ha logrado. Porque Don no David, tiene personas capaces. Sí, dime. Don David, en el Consejo Metropolitano de Lima se ha presentado una moción que pretende que las competencias de la ATU vuelvan a territorio municipal. ¿Eso sería una forma de solucionar el problema del transporte público? Mira, a ver, cuando yo tengo en el transporte metido más de 25 años, ya, y lamentablemente Lima y Callao, cuando administraban el transporte público, tampoco daban la talla. Yo creo que más que cuestión de competencias es cuestión de funcionarios, ¿ok? Nunca dieron la talla. ¿Y por qué se creó la ATU? Mira, la ATU se crea como una especie de salvavidas, ¿ya? Porque Lima y Callao no se ponían de acuerdo en la ruta de la que llamamos interconexión, ¿ok? Así es. Entonces, como Lima no dejaba entrar a la gente de lo que es Callao, Callao no dejaba entrar a lo que es Lima, o sea, se armaba todo un intrínculis que los genios del Congreso, en lugar de aplicar la norma nacional, que es el Decreto Supremo 017-2009, MTC, modificado por el 020-2019, MTC, que decía que ante cualquier conflicto competencial o cualquier conflicto con la ruta de lo que es interconexión, se tiene que ir a un arbitraje. No quisieron aplicar eso y crearon más burocracia. Crearon la ATU. Crearon este monstruo, este llamado elefante blanco, a mi modo de ver, un elefante blanco que no sirvió para absolutamente nada. Si las competencias van a regresar a Lima y Callao, tiene que haber sinergia entre estas dos ciudades. Mira tú, tiene que haber sinergia, tiene que haber coordinación. Si no, vamos a mover al problema de toda la vida, que son que Lima no quiere que los buses del Callao, que le digo, entren a Lima, y Callao no quiere que los buses de Lima entren a Callao. O sea, vamos a volver a la misma cuestión. Por eso yo lo que te digo, no es cuestión de competencias, es cuestión de funcionarios, porque lamentablemente la ATU no está dando la talla y se creó como un salvavidas para toda esta cuestión. Así es. Salvavidas que lamentablemente no llegó, porque la cura terminó siendo más cara que la enfermedad, porque se han invertido millones, cientos de millones en la ATU. Tú mira, nada más por transparencia, cuántos millones el Estado invierte en la ATU anualmente. Y sigue invirtiendo para no dar ningún resultado. Don David, de verdad yo agradezco su participación, me ha dado unas luces tremendas, no se imagina. Hay un tema también que no quiero dejar de preguntarle, las licencias de los transportistas. Y el otro tema es que Lima hace las obras viales pensando en los autos, en el transporte, no en los ciudadanos,
los ciudadanos afectados por las obras viales. Yo recuerdo en la Panamericana Norte hay puentes construidos por Rutas de Lima, que son elefantes blancos. Ahí las obras se hacen pensando en quién. ¿No debe ser el fin supremo el ciudadano? Mira, yo creo que ahí tú tienes muchísima razón. El fin supremo es el ciudadano. Y pensar en el ciudadano es pensar en hacer cruces peatonales, pases peatonales, pero ojo, pensar en el ciudadano es también pensar en el transporte público, no en el transporte privado. Porque la mayoría de ciudadanos que vivimos en Lima, Callao, no tenemos transporte privado. Usamos el transporte público. Entonces, si tú pensaras en el ciudadano, estarías pensando en hacer vías para el transporte público también, en primer lugar, más que para el transporte privado. Más que para el transporte privado, estarías pensando en hacer vías. Imagínate el caos que es Avenida Arequipa en este momento. Arequipa Tacna Huilo. Mira, para que tú te doy solamente un ejemplo de cómo se ha pensado, como tú dices, en los vehículos y no en el ciudadano. Corredor Azul. Mal llevado, mal administrado, una desgracia. Arequipa Tacna Wilson, por donde va el Corredor Azul. Tú ves colectiveros todo el día. ¿Por qué? Porque el Corredor Azul no se da abasto. Tú debías haber desviado el transporte público hacia lo que era, mira, Petituars Arenales, que eran vías anchas y podías segregar una vía. Mira, o sea, no hay que ser un genio. Tú en Arequipa y en Petituars puedes segregar una vía para transporte público. En Arequipa, ¿cómo segregas una vía si son 2 de ida y 2 de regreso? Pues ahora estamos viviendo ese caos, aparte del caos vehicular, aparte que el Corredor Azul no se da abasto. O sea, debiste haber previsto eso y hacer que más rutas de transporte público ingresen a estas arterias, Petituars Arenales, que hayan vías segregadas para que el transporte público vaya mucho más rápido y para que el ciudadano de a pie tenga un mejor servicio. Y otro punto que tú tocaste, el de las licencias. Lamentablemente, uno de los, ¿cómo le podemos llamar? Uno de los servicios más escasos que tenemos hoy en el transporte público es el chofer profesional. Es el más escaso, ojo, porque le han suspendido su licencia, le han cancelado la licencia, le han puesto sanciones y al final muchos vehículos, muchos choferes están circulando con el brevete vencido. Y tú dices, ¿pero por qué? Son unos diligentes, son unos desgraciados. Claro, es verdad, son negligentes, sí, no lo puedo negar. Pero también hay que pensar que si tú estableces una norma que tiene como sanción no solo la sanción pecuniaria, ojo, una es la pecuniaria, papo. Segundo, tiene la sanción administrativa, me suspendes el bus, ruta, un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año. Ya, segundo. Tercero, puntos en tu brevete. Y cuarto, puede llegar hasta la suspensión de brevete o la cancelación del brevete. Imagina. Tú dices, no, lo que pasa es que los choferes no deben cometer infracciones. Claro, es verdad. Pero a veces, si bien es cierto, los choferes no son unos angelitos, pero también muchas veces la autoridad o estos inspectores de la ATU cobran al destajo. Tú te debes acordar de la famosa fábrica de papeletas. Te debes acordar cómo los señores de la ATU, los funcionarios, llenaban papeletas, plaqueaban los carros y llenaban papeletas. Yo he tenido casos, fíjate, donde a un mismo carro le han puesto como 10 papeletas a la misma hora. Diferentes inspectores. Tú dices, oye, que son magos, genios. O sea, un carro que estaba suspendido, que no prestó servicio ese día porque se fue a mantenimiento, tenía como 6 papeletas. Oye, algo está pasando, ¿no? Se trata de personas, de funcionarios. Entonces, estos brevetes, o sea, lo que hay que hacer es reformular la norma, que en todo país del mundo hay, claro, hay sanciones pecuniarias, administrativas, hay, pero lógicamente se pensó muchas veces en hacer cursos de sensibilización, pero tiene que esto ser mucho más agresivo y tenemos que darle al chofer las suficientes condiciones para que preste un servicio de calidad y un buen servicio. Pero si tú, como hemos visto al inicio de esta conversación, lo que haces es como autoridad bombardearlo de sanciones, multas, papeletas, no le das no le das vía segregada, no le das buena vía, no le das paradero, no le das estabilidad jurídica y lo sancionas encima, al final, ¿dónde va a parar? Esto tiene que cambiar y no va en un caos.
y no va a parar, ojo, volviendo las competencias a Lima, Callao, Claro, porque no se trata de competencias, se trata de personas y se trata de, diríamos, manejo político y decisión política. Don David Mujica, de verdad, muchísimas gracias. No sabe cuánto ha ayudado a nuestro público a entender un poco más esta crisis del transporte público. Se lo agradezco de verdad. Hasta A ti una las próxima gracias. oportunidad. Hasta una próxima. Chao, chao. Gracias. Buenos días. Bien, don David Mujica, especialista en transporte público.